Me da la impresión que eras más cariñoso con tu ex, pero que una parte de ti se murió. Porque te lastimaron nada más tantito. Me duele mucho saber que alguien te lastimó tanto. A mí también me pasa con las cosas que me cuentas. O sea, contigo. ¿Cómo puedes lastimar a un ser tan bonito? Qué chido, amor. Gracias. Antes de ti, para mí el amor era Disney. El tratar de siempre ser feliz. Casi todos hemos estado en una relación, la que no debes estar. ¿Qué no ves? Que todo el mundo se da cuenta de que nos llevamos de la chingada. Te aventé el vaso hacia el piso y salí corriendo y ahí no me sigas. Todo el mundo volteando así de, ¡ah! ¿No? Así, ¡suéltame! Ay, ¿no? no. Así. Mi amor, tú sabes que se has llegado a decir cosas mega hirientes. No. ¿No? A ti no. Hijo, no seas hipócrita porque estás en una cámara. Por un ejemplo. Ay, sí, a cuadro. Ay, ya dijiste que soy Jeffrey Dahmer, o sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Marta y Kenneth del podcast. Yo soy Marta. Yo soy Kenneth. ¿Por qué siempre hago esto? Yo soy Kenneth. Yo soy Kenneth. ¿Qué tal? Y esto es nuestro podcast. Ok, en el capítulo pasado llevamos como 150 capítulos que no podemos terminar las preguntas del primer capítulo. Entonces, por eso abrimos nuestro podcast. Exacto, para poder hablar. Justamente, exactamente. Ok, a ver, ahí te van más preguntas. A ver. ¿Crees que antes eras más cariñoso o ahora lo eres más? Depende qué tipo de caricias. Entonces, es que me da la impresión que eras más cariñoso con tu ex, pero que una parte de ti se murió. Porque te lastimaron nada más tantito. Pero que una parte de ti se murió. Está sí. enterrada, incinerada, creo. No, sí, yo era súper cariñoso. Pero también soy cariñoso contigo y fui muy cariñoso contigo. Pero siento que después de 15 años las cosas cambian. No, por supuesto, pero siento que independientemente de ser más cariñoso, ajá. O sea, lo que pudiéramos haber sido de cariñosos con nuestras exparejas, creo que tenemos gestos de amor muchísimo más profundos, ¿no? Cañoncísimo, sí, cañón. ¿Y de qué me sirve una caricia? Sí. Si hay deslealtad o... Claro, yo sí siento que somos afortunados. Sí, la neta yo también. Yo siento. A ver, ahora pregúntame tú. Ok, ahí güey. Ok, esto está buena. Buena y directa. ¿Tu visión sobre el futuro en pareja era diferente antes que ahora? Explica por qué. Increíblemente diferente. Explica por qué lo agregué yo. Porque ahí se acaba la pregunta, pero yo quiero saber por qué. Explícame por qué. Ajá. Explica por qué a la gente. Porque creo que mi visión del amor era incluso, es que no sé si incluso empezando a andar contigo, pero sí en mis relaciones pasadas tenía una visión muy de Disney. Disney es un decir, porque sí. Es como un concepto que... Bueno, muy de película, muy de Pretty Woman, muy de... Pues no de Pretty Woman porque no era trabajadora sexual. Claro. Pero como muchísimo más de constructo social, ¿no? O sea, de cómo tienen que ser las relaciones, cómo empiezan, sí. Cómo se tienen que desarrollar, cómo tienen que culminar, qué cosas tienes que hacer. Y entonces sí, definitivamente, o sea, si yo me pongo a pensar en las cosas que yo creía que eran un matrimonio o una relación versus lo que tengo ahorita, increíblemente diferente. Porque... Sí. O sea, tan solo el pensamiento de conozco a alguien, me da el anillo, salgo de blanco de mi casa, sí. Y entonces después, justo, ¿no? Lo que decíamos no me acuerdo si el capítulo pasado o el antepasado, ajá. Pero de el portafolio del traje, mi amor, y te recibe con la armadura hecha. Tendría que ser un labrador o un pitbull o algo así, exacto. Pues un concepto totalmente patriarcal, ¿no? Completamente. O sea, ve, rómpete la espalda y regresa a la casa después de cenar. Sí. Vamos. Ajá. Sí.
Exactamente. Versus lo que tenemos ahora es increíblemente diferente. Pero te has dado cuenta que las generaciones ahora de chavitos como que siguen trayendo ese pedo. Sí, claro. Eso a mí me malviaja. Muchos no los traen y muchos los traen peor, yo creo. Y nosotros porque estamos están como, hay que rescatar eso que ya se había perdido. Es como de, no, ¿rescatar qué? Pues sí, digo, al final creo que cada quien tiene las relaciones, o sea, siempre y cuando seas genuinamente feliz y lo hayas cuestionado y no... Sobre todo lo de lo hayas cuestionado. Lo hayas cuestionado y que sea una felicidad real y no ficticia, que tú crees que eres feliz, pues la realidad es que estás añorando también tú irte a trabajar o no sé, o sea, que hay unas cosas que no tienes. Claro. Yo la verdad sí me veía como un matrimonio clásico en el que mi marido me mantiene, yo cocino, que digo, sí cocino, ¿no? Pero sí, a huevo, nunca me imaginé cocinar por gusto. Sí, era como, es parte de lo que tengo que hacer. Es parte de lo que tengo que hacer. Y esto de cocinar es relativamente nuevo. No, y tú y yo llegamos así a la relación los dos. O sea, sí. Tú con este sentido de la mujer tradicional y yo con este sentido del hombre tradicional. Sí, hasta que entró todo el rollo de la deconstrucción del machismo y todo ese rollo. Cuando nos fuimos a vivir juntos era como tú te encargas de eso y tú pagas pero, y tú sí, pero aún así creo que el mero hecho de habernos ido a vivir juntos sin casarnos, eso ya hizo que rompiéramos con algo. ¿No? Era disruptivo. Bien. Vaya, era común, pero no en las familias era como... Pero en nuestras familias, ¿no? No, y tú eras la única mujer en tu casa. La más chica, y no manches, irme de mi casa sin casarme. Sí. Y tú cómo no te querías comprometer, ¿no? Me acuerdo cuando me platicaste de mi suegro. Me voy hacia otros lados, pero porque me acuerdo de cosas bien chidas. Llevamos tanto tiempo juntos que que tengo recuerdos de hace muchísimo tiempo. Porque ya es mucho tiempo juntos. Me acuerdo de cómo me platicaste que mi suegro, nunca se me va a olvidar, que era como de, es por dinero, yo les ayudo, ¿cuánto hay que poner? O sea, que como que él batallaba, ¿no? Con la idea de decir, mi hija se va a ir sin casarse, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo él sabía que yo no te iba a fallar. Ajá. O sea, yo siento que él no le gustaba, le cagaba cómo te estabas yendo, pero al mismo tiempo decía, pero confío en este. O sea, sé que la quiere, sé como... que la quiere bien, sé que van a tener una relación chingona, o sea, que no se anda con más. Pues. Sí, y también creo que hay como una onda, lo que decimos mucho, que nos olemos, ¿no? O sea, creo que te hueles entre mujeres y se huelen entre hombres. Y mi papá olió que tus intenciones eran chidas. Sí, exacto. Ajá. Ok, ¿qué mito sobre el amor creías antes y que conmigo has desmentido? Ok. O sea, para mí el amor, antes de ti, para mí el amor era Disney. El tratar de siempre ser feliz. No pensaba en los problemas o en que te vas a hacer viejo, ¿no? Viejo hombre, vieja mujer, sí. ¿No? O sea, que vas a envejecer, que vas a hacer planes juntos. Algo que siempre me dijo mi papá y no se me olvida. Así me dijo desde que era adolescente. Busca que la mujer con la que te vas a casar tenga los mismos intereses que tú. Les guste más o menos lo mismo. Dijo, porque si no siempre vas a tener broncas. Y yo así de, no mames. O sea, es como... Tengo un chico de cosas en común con Marta. Un chico. Por eso nos hicimos amigos tan rápido. Sí. No, porque era como, nos encantaba la música. Tú me enviabas una y yo te enviaba otra. No era como, y escucha ya viste este güey. Es un güey en YouTube que hace covers de batería, pero es una máquina. Ajá. Y yo así de... Ya sé quién hablas. Ajá, el que tiene el red como por acá y una cámara. Mike Scavio. Lo tienes en Facebook. En Facebook, ajá. O sea, que te hiciste amiga de él por ese pedo. Y te dijiste, tocas bien chido. O sea, ¿no? Sí. Así éramos, tú me enviabas cosas así, yo te decía, escucha esta banda, ¿no? Te hice escuchar bandas que tú no querías escuchar, pero como que les diste una oportunidad conmigo, o sea, de que te dije, escucha God Gave Rock and Roll to You de Kiss. No sé, por poner un ejemplo. Sí. Me acuerdo que te dije y te envié la liga de... Y que hasta la fecha no me gusta. Ajá, pero es como, me dijiste que estabas en el que era tu cuarto, ¿no? Y que fue como, pues la voy a poner, me la mandó Mi Sangre. Mi Sangre. ¿No? Así, o sea, te decía Mi Sangre. Pero bueno. A mí y a todos tus amigos. Sí. La verdad, sí. O sea, sí era común. No era, no, sí, o sea, yo no era tu sangre. No. Tu sangre eran todos. No, tú eras mi ahí. Para mí, el amor siempre, por eso digo, no es como un mito, sino como que una verdad. Siempre lo veía por el lado bueno, por el lado amable, por las cosas bonitas que para mí eran el amor, ¿no? Confianza, lealtad, ¿no? Que sí, ¿no? Hasta que llegué contigo es que las tuve. Ah, ya. Es a lo que voy. Puede sonar muy exagerado, pero es como, sí, confianza, lealtad, fidelidad, ¿no? O sea, en muchos aspectos, de todo tipo.
vulnerabilidad, o sea, muchas cosas que nos hacen ser una pareja que ha estado a través de lo hulero y lo fuerte en la vida y nos hemos fortalecido. Yo eso, en resumen, contigo descubrí que el amor es como, también duele un chingo y hay dificultades. No que no me ha dolido antes el amor siempre te duele, ¿no? Y más cuando te traicionan y ese pedo. Y aunque no te traicionen, te duele. Siempre duele, ¿no? En palabras de Alex Sintek, duele el amor. Estoy de la... Bueno, contigo no. O sea, contigo fue como, ya encontré a esa persona. O sea, ella me es fiel, me es leal. Sobre todo me es leal más que fiel. No que no me seas fiel. Sí, pero te entiendo. Pero es como, te tengo esta confianza que para mi vida, o sea, para lo que me pasó, yo debería de ser 1000 veces más desconfiado. Sí, sí está cañón. Yo he pensado eso, que cómo no eres tremendamente... O sea, contigo he roto barreras que ya me había puesto, no barreras, más bien como ladrillos. Desconfianzas. Que ya había subido así de, esto está de la mierda. Contigo fue como, no, con ella no hay pedo. Como que tirando ladrillitos. O sea, no sientes desconfianza nunca, pues. No. Ya. No, y es a lo que voy. Si la llegara a sentir, o si llegara a pasar algo, para mí es como, nunca cabría, es lo que te dije hace rato, nunca cabría en mí la menor duda que nunca me quisiste lastimar. Claro, entiendo. O sea, es como, sí sería como un error. O sea, contigo, o sea, a ese nivel de vulnerabilidad he llegado. O sea, es como, no me va a hacer ningún pinche daño, aunque me dañe. Sí. Nunca lo va a hacer como con este pinche dolo, ¿no? O sea, te voy a joder. Sí. A ver, ahora pregúntame tú. Me clavé mucho en la textura, ¿verdad? Para que vean que yo también me clavo en la textura. ¿Qué cosa hiciste por amor en el pasado que ahora juraste no volver a hacer? No sé, o sea, yo también llegué a hacer unos panchos brutales. Me acuerdo una vez, con el Marco 1, Ajá. que estábamos en el bautizo de un sobrino de Fernanda, precisamente. Ok. Fernanda es la amiga que yo tenía por quien lo conocí. Se lo platicamos en el capítulo. Que lo platicamos en el capítulo 1. Me acuerdo que estábamos en un bautizo, que más estaba muy chistoso, porque estábamos muy borrachos. Muy tomados. Y muy tomados, y había peceras en el centro, o sea, había peceras como centro de mesa, y llegó un punto de la borrachera en la que estábamos pescando. y luego, o sea, como que tratábamos de pescar con la mano, y luego metíamos un pez a otra pecera, y entonces estábamos como jugando a peleas de peces. Estábamos muy pedos. Muy. Y en ese bautizo, me acuerdo que fue en los Dinamos, en un como venue ahí. Boscoso En los Dinamos. Con este novio que tuve, Marco 1. Ajá. Yo que no, o sea, te consta, yo jamás en la vida malcopeo. Sí, ¿no? Nunca, al contrario, soy la más buena copa del mundo. Sí, cañón. Pero con ese güey malcopeaba cada rato. Sí, cuando me lo has platicado digo, no lo puedo creer. No, pero una mala copa brutal. Sí. Y me acuerdo que estábamos así bebiendo y con el vaso, pero, o sea, no, obviamente no un vaso así, sino un vaso de cristal, cubero. Y nunca se me va a olvidar que yo tenía el vaso así, estábamos borrachísimos. Ajá. Y yo, ¿qué no ves que todo el mundo se da cuenta de que nos llevamos de la chingada? Y aventé el vaso hacia el piso, salí corriendo y yo, no me sigas. Pero ni siquiera me acuerdo por qué estábamos discutiendo. Ni siquiera no tengo ni idea por qué. ¿Te acuerdas de la reacción más no de por qué? Yo me acuerdo el por qué de la pelea. Sí, me acuerdo que aventé un vaso así, todo el mundo volteando así de, ¿no? Así. Y yo así, sí. O sea, aventé el vaso. Sí, a fuerza. Yo así, salí corriendo y yo, no me sigas, ¿no? Así. Me fui corriendo y era como una carretera como de doble sentido. Yo estaba así de taxi, pidiendo un taxi como loca. Y era así de, no vas a pedir un taxi, no te vas a ir sola. Yo, claro que me voy a ir sola, suéltame. Ay, no. Así. Y espérate, no. Es que no. Me subo al taxi y el güey, o sea, todavía le cabía en la cabeza, esta estúpida no se va a ir sola, ¿no? Y yo así de, ¡suéltame! No. Así de, me voy a ir sola. No. Y el güey así, no te vas a ir sola, te puede pasar algo. ¡Auxilio! Pero así, no.
Luego en otra pelea, el güey así golpeando la ventana de un coche. O sea, no Tú siempre me presentas con psicotiquitos. O sea, esa cosa no la volvió, o sea, creo que eso no lo volvería a hacer. Un pancho así. Cabe mencionar que solo lo hice con esa pareja. Ajá. O sea, no es como que lo hice con todas las parejas. No. Lo Dices hice como con bien. esa pareja. Dijiste, no me acuerdo si fue en este capítulo o en otro, que que siempre fuiste con otras parejas, como nunca fuiste tú por completo. O sea, era como conocer una parte de ti, Obvio, ¿no? sí, impulsiva y reactiva, porque no lo puedo evitar. Sí, pero más light. Pero no a esos niveles de locura. Es como cuando estabas en campaña conmigo. Ajá. Que ahora lo pienso, voy a contar esa historia rápido. Fuimos a Acapulco, los dos juntos, ya como novios. Acapulco. Fuimos un día Obvio, a un departamento, a un día. Y Marta fue todo lo que no es. Todo. Claro, me voy a desvestir enfrente de todos. Ajá, exacto. Sin problema. Yo voy a usar bikini porque tengo el mejor cuerpo del mundo, me vale. Me da cero, El mejor me cuerpo da del mundo. cero pudor ponerme traje de baño. Exacto. Bikini. Bikini, me da cero pudor. Eso fue Marta en ese viaje. Fue la que se asoleó. O sea, no se asoleó, pero es como, ay, me meto a la alberca y güey. Ella el sol la desmaya. Te desmaya el sol. Odio que me vean en bikini. Exactamente. Todo lo que no eres. Pero lo más importante de estos puntos es el último. Parados así en la curva de Papagayo, hablando de coche a coche, unos con otros, así de, oye, ¿cómo ves si vamos acá? Sí, pero es que se queda lejos. Y Marta al lado. Ahorita te vas a acordar. Y tú al lado de mí, agarrados de la mano así, cruzados. Sudando. No. Bueno, sudando. Con calor. Cagada en Acapulco. Todo lo que te caga. Ajá. Todo. Y tú así en el carro de, pues si la pizza está cerca, pues hay que ir ahí. Ay, hamburguesas, claro. O sea, en mi simpatía. Así estabas. De claro. ¿Quieren esto? El príncipe que estaba a 2 horas de aquí, vamos. No compramos nada y ya hasta que llegamos allá cenamos. Eso sí tenemos hambre. y por dentro estabas de, ¿en qué momento vine a estar con este que no me lleva a cenar? Me estoy harta. Ajá, pero tú estabas en agarrada de mi mano así de princesa. ¿no? Sudada en bikini. Ajá. Asoleada. Sí. Exacto. Y ahorita se llama, no me toques, tengo calor. Y menos porque tengo hambre. El calor es de toda madre. O sea, tengo hambre. O sea, te toco cuando tienes calor. Porque tengo hambre. De hecho, con calor eres normal. O sea, eres como muy de, mi amor, te amo. Así, es así. Mi amor, te amo, pero tienes la mano muy caliente. Y ya la agarras y la quitas. Sí, amor. No, sí. Sí, soy real. Sí, o a veces no me dices nada y nomás me haces así, o me haces así como allá. Ya estuvo suave. Pero te dices que no soy cariñoso, pero bueno. Sí soy cariñoso. Yo no pienso que no lo sea. Vamos con la última, amor. Ok. Está muy buena. Ok. Podemos cerrar como el capítulo pasado. Tú la respondes y luego la respondo yo. ¿Te late? Ok, me late. De hecho, así podríamos empezar a cerrar estos de preguntas. Vale. ¿Qué hiciste en tus relaciones anteriores que te avergüenza o no repetirías conmigo? Los panchitos esos, no manches. De a huevo. Eso, o sea, los panchitos de celos, estoy harta. Así de actriz de novela de los 90. Que a ver, Ajá. esos panchitos de celos que tuve con Marco 1 eran perfectamente justificados. Solamente que no entiendo yo por qué no lo mandaba al carajo. Sí, sabías ¿no? que te era infiel y que hacía cosas de enemiga. No, pero cañón, y tenía evidencia, o sea, no era como un sospecho que no, güey, estoy viendo la foto. O sea, Sí. Estoy viendo el mail. Sí, o sea, me crees taruga o algo, ¿no? Lo estoy viendo, ¿por qué sigo ahí? Entonces, obviamente había un tema de autoestima bajo, inseguridad, de una onda tóxica de a madres, o sea, obviamente estaba ahí por todas las razones equivocadas. Sí. ¿No? Y evidentemente la estable ahí era yo, porque ese güey ya tiene 50 años. Sí, ya sé. Cumplió 50 años y el dude sigue soltero. Bueno, pero ya tiene una hija, obligaciones. Pues sí tiene una hija, pero creo que duró 10 minutos con la mamá de la hija. Y vaya, al final las relaciones no son para todo el mundo, pero sí sé que para él no lo son. O sea,
Sí. Y sé que él es un tipo que no puede estar con una mujer. Eso sí Punto. sé. Punto. Sí. Ojalá algún día conozca el poliamor o lo que sea. Sí, algo que le funcione. Pues. Algo que le funcione, pero la realidad es que él, no me escudo detrás de todas esas cosas, pero sí, yo bien podía no estar ahí. Claro. ¿No? Pero sí, también creo que todos hemos estado, y si no todos, casi todos hemos estado en una relación en la que no debes estar. Y estás. Tienes todas las banderas rojas para irte. Y estás. Todos los motivos para irte, y ahí estás. Sí, como yo la pasada. La última relación que tú tuviste. Ajá. Yo la penúltima. O sea toda la relación son banderas rojas. ¿Qué haces ahí? Órale, Nunca en mi vida volvería a hacer los panchos y las... O sea, con él pegaba en la mesa cuando me peleaba. No. Pegaba en la mesa. Te imagino perfecto. O sea, como loca, me ponía como loca. Que vaya, sé que me puedo poner como loca, pero también sé cuando me estoy peleando contigo que me tengo que relajar un chico. O sea, si estoy sintiendo esta ira que al final está dentro de mí, pero güey, te tienes que calmar mucho. A ver, pero vamos a calmarnos. Pero ¿por qué te tienes que calmar conmigo? ¿Por qué? Pues porque no está bien que me ponga como me pongo. O sea, sí. No está bien, no te lo mereces. Okay. No está bien, no es correcto, no es estable, no es aceptable. O sea, por un mundo de razones, no está bien que grito, o sea, no está bien. No es la forma correcta de comunicarse. Entonces, pues me tengo que calmar. A veces no lo logro, pero, sí. o sea, pero también a veces tú tampoco, ¿no? Sí. O sea, tú a veces contestas horrible. Igual y yo soy más de gritar, pero tú eres de que sueltas en la estrella ninja así y te da aquí y tú así de, ya no te hablé tan mal. No, así, güey, me acabas de decir algo horrible. Exageraciones. ¿No? Sí, la estrella ninja así a la horta, así. ¿Así? Y dijiste algo mega hiriente. No mames. Y amor, tú sabes que se has llegado a decir cosas mega hirientes. No. A ti no. Hijo, no seas hipócrita, porque estás en una cámara. O sea, tú puedes llegar a ser súper hiriente, ¿no? Entonces, yo así, y grito y levanto la voz y la madre, y tú muy calladito, pero estás soltando un sablazo que ahí, o sea, que sí te corta la cabeza. ¿Hiriente cómo? Hiriente cañón, hiriente de te doy donde te duele, güey, así, chido. Pon un ejemplo. Ay, sí, a cuadro. Ay, ya dijiste que soy Jeffrey Dahmer, o sea que... Entonces tú lo dices como con voz normal. Sí. Yo grito, pero tú estás diciendo algo mega hiriente. De acuerdo. ¿No? Entonces, el punto es que... Estos son los intentos de Kennedy Mark. Ajá, por supuesto. Pero el punto es que al final, aún a pesar de que te puedes llegar a poner hiriente o yo me puedo llegar a poner gritona y tal, nunca en la vida me pondría contigo como me he puesto con otras relaciones, sobre todo con el primer Marco. Sí. Y creo yo que no serías capaz de decirme las cosas que le llegaste a decir a tu ex. No. O sea, bueno, a tus ex. Pero es lo que te digo. A las dos güeras. Sí. O sea, siento que no me podrías decir cosas tan feas. No. No, porque es lo que te decía hace ratito. O sea, es como, me tendrás que hacer lo peor de la existencia. Y no te lo he hecho. Exacto, eso es a lo que me refiero. O sea, es como, para que yo pusiera en tela de juicio, así, señor, tela de juicio, que me ha sido desleal. O sea, es como, si me lo estás diciendo tú, es como, te creo. ¿Ves lo que te venía platicando el otro día que fuimos a recoger el letrero y ese pedo que yo te platicaba y tú te... ¿no? Y te cagaba lo que me habían hecho. Más que enojarme, como que me dolía mucho. Me duele mucho saber que alguien te lastimó tanto. Sí, a huevo. A mí también. O sea, contigo. O sea, es como algo, ¿cómo puedes lastimar a un ser tan bonito? Qué chido, amor. Gracias. Sí, a huevo. Y es lo que yo también, o sea, me pasa con las cosas que me cuentas. Por eso también fue que fuéramos amigos previos a andar, porque era como, yo no entré como tan macho como eran otros hombres de mi generación. ¿Así? Sí. Claro, tú dentro de los machos eras el menos macho. ¿No? Ajá. Exacto. Se me han quitado mil cosas, se me he deconstruido mil cosas. O ahí andábamos. En algunas cosas era más machista yo. Ajá. De acuerdo. Y en otras yo, ¿no? Pero es como,
ser otro, pero también nunca fui como muy machito, a eso me refiero, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es tener un pedo contigo, o sea, nos podemos lastimar y todo porque somos humanos, pero tener o sea, yo buscar conscientemente, o sea, es como un pedo que no. O sea. Sí, no está en tu mapa mental para nada. No. Al contrario. Ajá. Todo lo contrario. Ajá, o sea, ¿de qué formas? Cuido. Ajá, ¿de qué formas más puedo cuidar, no lastimar aquí? Exactamente. Y que esa persona crezca. Son mil cosas, pero una muy importante como eso, como cuidar, o sea, a la persona con la que esté. ¿No? O sea. Bueno, pues creo que con esta nos despedimos, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vemos a la próxima. Nos vemos la semana que entra con intensidades nuevas. Creo que ya vamos a dejar de hablar de nuestras relaciones pasadas. Ajá. Y vamos a hablar de temas nuevos, del intensidades futuro, nuevas, del futuro. Que al final pues siempre pues, viene plasmada nuestra opinión, nuestra personalidad. Claro, ¿no? Esto es como una crónica. Ajá, exactamente, pero ahorita igual y ya no preguntarnos cosas de nuestras relaciones pasadas. Ahorita ya entrar en temas diferentes. Que de todas maneras tocas temas de tus relaciones pasadas. Siempre. No hay de otra. O sea, no hay manera que puedas formular una opinión si no hablas de la experiencia propia, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, suscríbanse al canal y nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye, good.